Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos al programa Conversatorio con los fans de Evolucionarios. Les saluda José Luis Tapia Rocha, cofundador del Partido de Evolución. Muy buenas tardes, amigos. Y disculpen el inconveniente que hemos tenido al poder ingresar a esta plataforma. Pero en fin, ya estamos aquí. Queremos aprovechar el tiempo en dedicarles esta exposición acerca de dos paradigmas de competencia que existe en la economía, y quisiéramos empezar diciendo lo siguiente. Nosotros hemos definido dentro de nuestro programa de las 5 reformas un enfoque de la competencia basado en el paradigma austriaco. Fíjense bien en el cuadro que ustedes ven a continuación. Dice diferencias esenciales entre la competencia en la escuela austriaca con la neoclásica. Lo que pretendemos es hacer una diferencia con el paradigma actual, el paradigma neoclásico, el de Indecopy, versus lo que nosotros haríamos en caso de ser gobierno, o por lo menos para que sepan cómo pensamos acerca de este tema tan importante de la competencia. Entonces vamos a hacer una especie de introducción hacia donde queremos ir, que es la competencia, para decir lo siguiente. Nosotros consideramos esto que ustedes ven a continuación, el concepto de lo económico. ¿Cómo pensamos nosotros que es la economía? Bueno, en el paradigma austriaco, la economía es algo que tiene que ver con la acción humana, entendida como un proceso dinámico, entendido como una forma de ver un mundo donde todos actúan, a diferencia del paradigma neoclásico, donde aquí la teoría es de la decisión. O sea, acá lo que le interesa a la economía desde el paradigma neoclásico es la maximización, es decir, entre los beneficios y costo, cómo logro tener mayor beneficio, es decir, el margen. Y todo es porque el mundo económico para el paradigma neoclásico es un mundo de equilibrio, mientras el paradigma austríaco, el paradigma que nosotros vamos a implementar cuando seamos gobierno o desde la oposición, nosotros vemos la acción humana entendida como algo dinámico, donde se necesita que el ser humano actúe para poder conseguir, primero, descubrir cuáles son esos fines y los medios que hacen posible la satisfacción de esos fines. Ese estudio nosotros lo llamamos praxeología. Esta tabla ha sido tomada prestada del profesor Huerta de Soto, así que no estoy inventando nada, estoy simplemente adaptando al tema de hoy día, que es el tema de la competencia. Entonces decimos, ¿no? Una cosa es la teoría de la acción, y en el paradigma neoclásico de Indecopy es la teoría de la maximización, ¿no? Sometida a una serie de restricciones, ¿no? Como ustedes saben, en el paradigma neoclásico hay 4 consideraciones. Nadie tiene la información completa, o por lo menos todas las tienen igual. Segundo, no hay barreras de entrada y de salida. Tercero, los productos son homogéneos. Y en general, la teoría de los costes es de forma objetiva. En cambio, en el segundo punto de comparación, ustedes van a poder ver que el protagonista principal de este paradigma austriaco es el empresario creativo. El empresario creativo, entendido como aquel sujeto descubridor de oportunidades de ganancia que otros no lo han visto y actúa en consecuencia para aprovecharlo. Y acá estamos hablando de procesos sociales, es algo que también, a diferencia del paradigma neoclásico, nosotros le hacemos énfasis, porque quien hace posible los movimientos dentro del mercado, dentro de una sociedad, es el empresario que crea algo de la nada. Y cuando digo crea algo de la nada, me estoy refiriendo básicamente a creación de información nueva en el mercado, ¿no? El descubrir una oportunidad implica que es algo que no existía en la mente, en el mapa mental del empresario creativo, y que ahora lo existe por una acción humana determinada, que lo ha descubierto. En cambio, el paradigma neoclásico, como es un asunto computacional, es un tema de suma, resta, multiplicación, división, ecuaciones,
integrales, diferenciales, tabla de insumo producto. Entonces su máximo aspiración es lograr maximizar los beneficios con el menor costo posible. El empresario creativo está en el mercado descubriendo cuáles son esas oportunidades, porque esas oportunidades que se le va a ir presentando conforme sea o no más perceptivo, tenga mayor perspicacia empresarial, va a determinar cuán o cuán no es ignorante cuando están esas oportunidades subyacentes en el mercado. En cambio, en el paradigma neoclásico, el tipo creativo no existe, lo que existe es el homos economicus, es el agente racionalizador que no se equivoca, que sabe que ya los fines y medios están dados, es decir, las curvas de utilidad marginal se conocen, es objetivo. Solamente lo que tiene que hacer es sumar, restar, de tal manera que el programa computacional que tenga el modelo de equilibrio de este paradigma neoclásico dé como resultado el máximo beneficio posible. Ahí no cabe equivocación, porque ya los fines están dados. Es un homos economicus omnisciente, conoce lo que está en el mercado y lo que son las ganancias para justamente sumar y restar, y solamente es un tema de precios, cantidades, y que eso lo resuelve en un proceso complejo computacional donde mete un montón de inputs, o sea, información objetiva para determinar el output, el producto, lo que se va a producir, lo que se va a consumir, lo que se va a ahorrar, lo que se va a importar, exportar y todo eso. Entonces, separamos bien el tema. Nosotros consideramos que las personas que son las protagonistas en este mundo austriaco, el mundo económico, es un empresario creativo, es decir, crea una información que antes no lo tenía, es decir, el darse cuenta de que no existía antes y luego sí existe, el darse cuenta que hay una oportunidad, versus el homos económico, que es un agente maximizador de ganancias donde los fines y medios están dados. En el tercer enfoque, en el punto de comparación, está en qué medida estos dos protagonistas tienen capacidad de equivocarse, o por lo menos tiene ese grado de falibilidad. Bueno, la verdad es que el paradigma austríaco sí admite errores de un empresario creativo. Es decir, como no es omnisciente, como tiene que actuar y tiene que descubrir aquellas oportunidades entendidas como esas curvas de utilidad marginal o llamado necesidades no satisfechas, que está en permanente desequilibrio todas las personas, lo que va a hacer es tratar de encontrar la mejor oportunidad para el que lo está tratando de cometer. Es decir, en su aventura empresarial lo que trata de encontrar son aquellas máximas oportunidades posibles. O sea, trata de coberturar el mercado con su mayor perspicacia posible. Pero él no se da cuenta, de nuevo insisto, él no se da cuenta que puede haber otras oportunidades que podría estar dejando a su rival, o sea, al competidor más cercano, porque si lo deja sería como las oportunidades que se han dejado de lado y que lo van a aprovechar eso. Él no va a saber hasta no darse cuenta que el otro, si en caso lo sobrepasa en tamaño de la cobertura de esos beneficios que lo ha aprovechado, él va a pensar que él ha conseguido la maximización en términos neoclásicos de aquel beneficio que se ha visto dentro de esta ganancia empresarial descubierta. Entonces, ¿que puede haber errores? Sí. Puede haberse dado que hay una cierta cobertura de mercado que él ha descubierto, por ejemplo, 1000 personas que están en permanente desequilibrio, es decir, hay necesidades insatisfechas y entonces él provee de los medios para justamente satisfacer esos bienes. Y cree que esas 1000 personas es la única posibilidad en ese momento, en esa circunstancia, en ese lugar, que admite el aprovechamiento de dicha oportunidad. El error va a ser cuando otro venga por atrás o después de él o al costado de él y descubra que hay más oportunidades de seguir brindando esa misma oportunidad, digamos, ese mismo fin que estaba ahí subyacente y que lo descubre su competidor. Y si lo logra sobrepasar en términos de beneficios puros, es decir, la cantidad de información descubierta es mayor que la cantidad descubierta por el primero, entonces cometió un error, porque no fue por la ruta o no coberturó demasiado bien
para poderse hacer de más oportunidades de ganancia, ¿no? En cambio, ¿qué dice el paradigma neoclásico acerca de esa posibilidad? No admite errores. Es una capacidad que tiene nata de dar por sentado que él conoce, fíjense bien la palabra que dice, conoce cuáles son los fines y medios que están en el mercado. Entonces, asume de que el mercado tiene precios y mira y efectivamente ve precios. Asume que hay costos, sí, esos son los costos de los factores de la producción que se va a hacer de ella para poder combinar, porque el asunto es la combinación de los recursos de una manera que los costos sean bajos y los ingresos sean altos para tener el mayor margen de ganancia, o sea, maximiza justamente esos beneficios. O sea, asume una generalización del mercado a partir de precios. Pero fíjense que los precios que tiene para el paradigma neoclásico no hace discriminación alguna. Es decir, asume que el homos economicus actúa de una manera constante. Constante. ¿Qué significa constante? Significa que no hay cambios en el comportamiento humano. Sigue siendo constante. Es como un número. Que decir que dentro del consumo consume 2 unidades de pan diario y no cambia a través del tiempo. Y eso le permite al homos económico racionalizar sus decisiones asumiendo que ese comportamiento de aquí para adelante, es decir, lo que él estableció como precios es de aquí para adelante las cantidades que él debe calcular. O sea, no admite que esa persona pueda, tanto en el presente como en el futuro, cambiar. Pero ustedes saben que dicha constancia no es algo real. La persona puede cambiar en el camino. Entonces, el enfoque austriaco, nuestro enfoque en realidad del partido de evolución, lo que pretende es decir que no se puede a priori saber cuáles van a ser los comportamientos a futuro y que no hay tal cosa como equilibrio inicial. Es decir, no hay satisfacción inicial. El punto de partida es que la gente está insatisfecha, porque si estuviera satisfecha no actuaría, no habría acción humana. Y como no hay acción humana, el mundo económico es un mundo quieto. Y el mundo económico no es mundo quieto, es un mundo de constante movimiento, donde los procesos sociales van llevando descubrimientos, va revelando descubrimientos de la mejor forma de producir, ahorrar, importar, exportar, etc. Entonces, no es un tema que para los neoclásicos sea importante el desequilibrio. Al contrario, ellos están enfocados en el equilibrio, en la estática, en el punto donde la oferta y la demanda están satisfechos, es decir, el vendedor ganó y el comprador también. Entonces todo se remite a un asunto de cálculo. ¿Cómo maximizo la ganancia del consumidor y cómo maximizo la ganancia del productor? Para que ambos se encuentren en equilibrio, no haya desequilibrio. Porque si existe dentro del paradigma neoclásico la posibilidad de que las personas cambien, ya no habría constantes, sino habrían variables. Y no se podría hacer cálculo y menos llegar a una situación de equilibrio. Cosa distinta es el paradigma austriaco. Es un modelo mucho más realista de lo que ocurre en el mercado porque su estudio está en saber cómo logra hacerse de los medios para conseguir los fines para llegar a un estado de satisfacción. O sea, le interesa el proceso. El proceso es el estudio. No es el equilibrio, el punto de llegada, que de ahí se ve cuál es la situación, qué condiciones hay para que se dé esa situación y se queda en la estática. Bien, vayamos al tema de la información. Con el punto 7 cerramos el tema de hoy día y voy a entrar a conclusiones después. Yo quiero ver si es que han captado o no la información para un poco conversar, a ver cómo asumen este desafío de considerar dos tipos de competencia, ¿no? La que nosotros proponemos basado en el paradigma científico austriaco o el paradigma neoclásico actualmente vigente y que lo lidera Indecopy en el Perú, ¿no? Concepción de la información desde el punto de vista
de la escuela austríaca dice que es un conocimiento de información subjetiva. Es decir, no hay forma de saber a priori, sin acción humana previa, cuáles son esa escala de la utilidad marginal, es decir, el primer fin, el segundo fin, el tercer fin, el cuarto fin, el quinto fin, a menos que lo revele con su acción al momento de intercambiar y utilizar el dinero para realizar la compra y la venta. Solamente se puede saber lo que necesita siempre que actúe en el mercado. Por tanto, la información previa antes de comprar la tiene en la mente todos aquellos participantes en el mercado, tanto el que compra como el que vende. Es decir, el conocimiento no se haya concentrado en una tabla gigante donde todo el mundo agarra y toma esos datos para poder hacer cálculos. Costo-beneficio. Como si el proveedor, como si el precio de un mercado como en Miraflores fuese igual a Magdalena. El precio de Magdalena es distinto al precio de San Borja, como de San Borja es distinto al precio. ¿Por qué? Porque hay seres humanos que valoren de diferente manera y la circunstancia también que no hace posible que haya un solo precio. Toda la información que se toma es una información subjetiva de bonito, bueno, bello, estético, me gusta, no me gusta, con el precio ahí, puesto delante de los ojos para ver si se forma o no. O sea, en otras palabras, la formación del precio es después de que ha actuado tanto el comprador como el vendedor, el importador como el exportador, etc. Cuando hay un intercambio, los precios se forman después del acuerdo, no antes, no hay precio dado. No hay conocimiento objetivo de una acción humana a menos que haya un acuerdo. El acuerdo es el conocimiento científico. Es decir, es el hecho que te permite a partir de ahí lograr ponerte de acuerdo sobre la base de un contrato. Es decir, es un acuerdo de tipo mercantil sobre la base de un contrato. Es lo único objetivo, pero no al proceso que lleva a eso. Eso es subjetivo hasta que hay un acuerdo. En el acuerdo se revela prácticamente cuál es el precio, la cantidad, etcétera, pero será válido para esa circunstancia, no para otra circunstancia en otro momento, con otras cantidades, otros precios. Porque los precios que se dieron en un momento dado, en un punto de la historia, en un determinado distrito, con dos personas con apellidos y DNIs diferentes, no se va a repetir en otra circunstancia, en otro lugar, con esos mismos productos, las mismas personas, la misma circunstancia, el mismo día, etc. En el paradigma neoclásico sí obtiene esa información porque trabaja con constante y los precios son constantes, los precios son información histórica de los hechos ocurridos en el pasado. El precio es una información histórica de los sucesos ocurridos en el pasado entre un grupo o personas que se han puesto de acuerdo sobre cuál es la valoración que le otorga cada uno al bien, al medio o por supuesto también a las aventuras empresariales. No existe los conocimientos previos, o sea, no le interesa a la escuela neoclásica investigar cómo se formó el precio, que eso sí lo investiga el paradigma austriaco. Pero es un estudio, mientras el paradigma austriaco lo utiliza como un germen para planificar la producción, el consumo, la importación, exportación, el ahorro, la inversión, etcétera, porque tiene datos dados. Y eso se computa, se calcula. Entonces, no estamos hablando del conocimiento empresarial del mercado en el mundo austriaco, en el mundo económico real. Se está conociendo cuáles son los precios y las cantidades para poder realizar los cálculos a fin de maximizar beneficios. Punto 5. Y ahí entramos en el tema de competencia. Dada toda la información anterior, bueno, ¿qué es competencia para el paradigma austriaco? Bueno, es un proceso de rivalidad empresarial. Proceso. Dinámica. Y esta dinámica
es, en otras palabras, en que varios empresarios creativos van descubriendo, conforme van actuando, cuáles son aquellas oportunidades subyacentes en el mercado. Uno podrá darse cuenta más rápidamente y podrá tener menos oportunidades, como también más oportunidades, y otro vendrá atrás y se habrá dado cuenta después que hay oportunidades que pueden ser mayores o menores al primero que lo obtuvo. Como es rivalidad, se va ensayando, se va errando y se va perfeccionando. O sea, hay una evolución de la competencia. En el punto de que la gente ya se da cuenta qué productos son buenos, qué precio está, en dónde, horario, lugar, innovación, creatividad. Hay muchas variables que van cambiando en el camino. Es un proceso. No hay una rivalidad en el sentido de que comienza la meta y termina la meta. Porque fíjense, el punto del equilibrio que se refiere al paradigma austriaco, el punto de equilibrio es que ellos asumen que el punto de equilibrio termina el proceso económico. Mientras en el paradigma austriaco es el punto de partida del desequilibrio. Es decir, mientras uno piensa en la situación, es decir, en la llegada, en la meta de una competencia, piensa en la situación, cómo son las condiciones. En el paradigma austriaco se ve en los procesos, porque el proceso nunca acaba. Es decir, una vez que una persona está satisfecha, tomó su café, no implica de que una vez que ha tomado su café ha logrado el punto nirvana, es el punto muerto, el punto donde ambos, tanto el vendedor de café como el comprador de café, se han hecho de una ganancia a ambas, ¿no? Tanto por la compra como la venta. Y acabó el proceso. No, porque una vez satisfecho su primera escala de la utilidad marginal, viene y sustituye a la primera entrando en una segunda jerarquía que puede ser, me tengo que ir a trabajar. Tomé el café, ahora viene mi segunda necesidad insatisfecha. Se desequilibra inmediatamente el mercado. O sea, el mercado es un constante desequilibrio que cada empresario lo que trata de hacer es ajustar el mercado de tal manera que desaparezca ese equilibrio. O sea, el mercado está en permanente dinámica porque justamente las personas andan en permanente desequilibrio. Es decir, no se conforma con una necesidad satisfecha. Tiene una lista de necesidades insatisfechas. Entonces no va a acabar nunca, porque una vez toma el café, una vez que se va a trabajar, regresa a su casa, tiene hambre y vuelve y nunca termina el proceso económico. Mientras el paradigma austriaco cree que la competencia es un asunto como situación, o sea, es el modelo. No hay dentro del modelo de competencia perfecta una situación que sea distinta a estas 4 condiciones que he mencionado. Información igual para todos. Fines y medios dados. 0 barreras de entrada y salida. O sea, no hay barreras de entrada y salida. Y todos los productos son homogéneos. O sea, no hay posibilidad en este modelo de competencia del paradigma neoclásico, algo así como te sales de la caja, te sales del modelo, te sales de la situación. Porque si se diera ese caso, estaríamos hablando de monopolio, oligopolio, oligopsonio, monopsonio, etc. Entonces castiga, el modelo de Indecopy castiga cualquier innovación, algo distinto, porque si no se resiente la competencia. Y la competencia resentida acusa al que hizo la diferencia, al que se salió del esquema del modelo de competencia perfecta, porque perfecta son esas 4 condiciones para que no haya desequilibrio, porque si alguien se sale del modelo, provoca un desequilibrio, y los desequilibrios para los neoclásicos es malo, mientras para los austríacos es bueno, porque un desequilibrio implica una oportunidad de poder satisfacer dicha necesidad, y habría acción humana y habría dinámica empresarial. Entonces, el movimiento austríaco dentro de ese mundo económico es permanente, mientras el paradigma neoclásico lo que quiere es, ¿qué cosa? Cálculos ciertos, constantes, números, para maximizar beneficios. Las restricciones, es decir, cuáles son esas condiciones mínimas para que la competencia funcione. Así que si cualquiera se le ocurre ponerle al pan francés un poquito de azúcar, ya no sería el bien homogéneo. Por tanto, desequilibra el mercado, y los mercados, una vez que se desequilibra,
ya no se pueden calcular. Y cuando no se puede calcular, entonces entramos en un problema, porque puede sobrar o puede no sobrar. Y entonces sale del modelo, de la mente del economista neoclásico o de estas oficinas como Indecopi, se le sale el esquema. No puede ser, pues, tenemos que regular el mercado, tenemos que crear una legislación de la competencia, tenemos que crear una serie de reglamentos, hay que decirle cómo deben competir, porque si se sale del modelo, estaría generando, ¿qué? Conductas anticompetitivas. Fíjense las áreas de actuación del mercado de Indecopi, ¿no? Dice libre competencia, y entras a su parte donde dice marco legal, y te lees ahí como 7, 8 leyes, decretos legislativos, que te dicen cómo debes competir. O sea, cualquier innovación está castigada, porque te sales del marco legal, porque cualquier cuestión de modelar, de generar algo distinto, los competidores acusan diciendo, este se ha salido de los lineamientos de Indecopi de la competencia. Esa conducta es anticompetitiva. Y ahí entramos al tema de los monopolios y oligopolios. ¿Qué es los monopolios o oligopolios para nuestro paradigma? Porque nosotros asumimos de paradigma austriaco. Son las barreras de entrada. La ley puede dar privilegios para evitar que entre alguien. Y entonces todos los que están dentro del mercado están protegidos por esa barrera. Y así ellos maximizan sus ganancias. Eso es lo que nos preocupa en el partido de evolución. Que se creen oligopolios, que se creen monopolios, monopsonios, oligopsonios, por barreras de entrada, creadas artificialmente por el gobierno, para generar rentas ganadas políticamente. No nos asusta que pueda haber empresas que en un principio puedan ser buenos, innovadores, como hizo el desplazamiento de IBM provocado por Microsoft, y que ahora Microsoft es desplazada por Apple, porque ahora se ha integrado al mercado de las comunicaciones con el mercado informático, y entonces vemos cómo se desplazan una empresa de la otra, cuando se creía que una empresa Microsoft iba a durar mucho. Bueno, es temporal ese liderazgo. ¿Y cómo lo ve el paradigma neoclásico? No, ellos dicen no, el problema no es la barrera legal, el problema son las barreras de costos. Porque como hay empresas que van creciendo en tamaño y en cobertura, entonces sus costos van haciéndose cada vez más ínfimos. O sea, se va haciendo cada vez menor conforme a la ley de economía de escala. Y entonces esas barreras de costos le da una capacidad para poder avanzar de manera rápida, si se quiere poner el término, y no puede los competidores, por un tema de costo, entrar a competir con una empresa de ese tipo. Entonces, ahí es donde la legislación de Indecopi le diría, oiga, usted está haciendo una barrera de entrada porque usted está bajando los costos a un punto que ya ni siquiera sus competidores pueden competir con usted. Por favor, usted está haciendo un monopolista, usted está bajando los costos, usted se está haciendo único en el mercado, hay que castigarlo. Usted está cometiendo un fraude, usted está cometiendo una deslealtad con sus competidores, porque usted le tiene que decir, estoy metaforeando, por si acaso, y usted tiene que decirle a los competidores qué es lo que va a hacer, porque si usted no le dice, entonces lo está traicionando, y usted está cometiendo deslealtad en la competencia. Sus competidores se van a resentir como usted y van a venir aquí a Indecopi a denunciarlo por generar negocios con costos bajos. Y yo no puedo competir, dicen los competidores. Y por eso presentamos, como hicieron en Estados Unidos con esta ley antimonopolio, presentaron un recurso para evitar que esta empresa se quede como única en el mercado. O sea, le preocupa el número, no le interesa el proceso, o sea, no le interesa cómo logró bajar los costos, cómo logró crecer. Lo que le interesa es que es uno. Y tanto también por el tema tecnológico. Puede ser que esa empresa tenga una capacidad de generar una tecnología que es imposible copiar o difícilmente copiable. Entonces, esa tecnología
que le da ventaja porque la gente lo ha elegido, recuerden que este es un proceso económico de descubrimiento, es que lo ha elegido esta empresa porque tiene la mejor forma de producir, el menor costo, el menor tiempo y tecnológicamente es insuperable por las características, los beneficios que tiene el producto. Entonces no es fácil producirlo. Y claro, de vuelta, los competidores que están atrás y que no pueden superarlo porque la tecnología inventada por esta empresa es superior al resto, entonces el resto se queja de que está haciendo competencia desleal. Porque recuerden, si una empresa hace esto, está saliéndose del molde, se está saliendo del marco concebido legalmente para decirle a los empresarios cómo deben competir. Imagínense, para que vean este punto de vista, si los empresarios se tuvieran que guiar por todo lo que dice el marco legal de Indecopi, ¿qué tipo de empresario tendríamos? ¿Qué resultados? ¿Tendríamos un empresario que se ha aprendido al revés y al derecho el marco legal de cómo competir, cómo poner publicidad, cómo hacer empresa, etcétera? Si tuviéramos que seguir, ¿saldrían empresarios creativos siguiendo a las reglas de Indecopi? ¿O se descubre o se aplica en la empresarialidad a través de arriesgarse en el mercado y probar suerte, y lo que tú tienes en tu cabeza lo consultas con expertos y vas viendo si el producto va teniendo no aceptación y le vas haciendo las mejoras en el camino y te vas movilizando en el mercado hasta que vas encontrando tus socios para que haga un levantamiento de recursos y a fin de que pueda crecer la empresa y va creando canales de distribución donde colocar tu producto, porque tu producto, digamos que es el mejor de todos, genera una serie de beneficios que hace pues que tu empresa siga creciendo porque es tan bueno el producto que sigue siendo al mercado y eres el único que lo está haciendo bien, etcétera. Como la crema rejuvenecedora que inventaste, ¿no? Y que le dura a las personas, la juventud, 50 años. Revolucionaste con esa crema de la juventud 50 años, porque ahora la modelo de pasarela ya no serán entre las de 20 y 30, sino estarán incluidas las personas de 50, 40. Entonces estás dando una oportunidad para más gente pueda sentirse joven, porque tu crema es eso, es el producto de un descubrimiento, una fórmula que tú inventaste y que tú supiste colocarla en el mercado de manera que pueda ser aprovechada y beneficiada. Ya no hablas de tu mercado local, estás hablando de un mercado nacional y es tanto el éxito que se convierte en continental y después va a ser mundial. Ya no vas a tener una oficina aquí, vas a tener una oficina en varios países, ya no vas a tener simplemente que tú invertir, van a entrar competidores o de repente van a entrar otros a competir contigo tratando de dar lo mismo que tú, pero tú tienes la fórmula, tú sabes cómo has armado la empresa, es un tema de descubrimiento, tú no había un manual previo sobre cómo hacer negocio con tu idea, con tu creación, no hay manuales. Ahora, si te hubieras metido a aprenderte toda la legislación Indecopi, hubieras podido realizar ese invento, esa forma de hacer negocio, los descubrimientos de los partners, la forma de bancarizarte, de hacer negocios, de ahorrar, invertir, hacer crecer, conceptualizar tu negocio a nivel mundial. O sea, si tú hubieras aprendido lo de Indecopi y te hubieses vuelto un empresario millonario, ¡ja! Imagínate si los empresarios como los que ahorita existen, estos que son lo que le llaman los emergentes, que si se hubieran aprendido la ley desde Indecopi, hubiesen sido grandes empresarios. Seguramente que no, porque es restrictivo, ¿no? Y para terminar, la temporalidad de la forma de competencia, es decir, ¿cuánto dura estos procesos? O sea, ¿cuánto de un monopolio este proceso que habla de la rivalidad empresarial? Para los austriacos, todo depende de la dinámica, porque si en esta dinámica hay ensayos, hay errores y se va corrigiendo en el camino y los negocios crecen, maduran y luego decrecen, ¿cuánto es ese periodo? ¿Hay algo por ahí que se pueda medir? En esto no hay un término ni un inicio. En realidad nadie sabe en qué momento se inició los negocios y en qué momento terminó. Lo que sí sabemos son los éxitos y fracasos individuales de los negocios.
pero como mercado, no es que un mercado aparece y a la noche desaparece. Lo que va apareciendo son sustituciones en el camino de aquellos productos que antes eran anticuados y ahora son modernizados. Pero el mercado, es decir, la forma de atender al público en circunstancias diferentes es permanente, siempre es evolutivo. Si no, mire la forma de comunicarnos. Murió el teléfono fijo que estaba en tu casa, murió. O sea, prácticamente la gente anda con celulares, pero no quiere decir que por haber muerto este tipo de negocio desapareció la industria de las comunicaciones ¿cómo se llama? Por vía comunicativa, inalámbrica. Esto ha dado lugar a lo que Schumpeter dijo la destrucción creativa. Es un permanente destrucción y creación. Para poder crear tienes que destruir. ¿Y qué dicen los de Indecopi? Bueno, los de Indecopi dicen, no, acá el tema es la regulación, porque si estos monopolios se quedan en el camino, van a originar un problema de desequilibrios. Nos va a arruinar el cálculo, no vamos a poder prever las acciones empresariales y se van a salir del marco de competencia perfecta y va a originar monopolio. Mientras los austriacos dicen, no, acá no, el tema no es si es uno o no son dos, el tema es si hay barrera o no hay barrera, porque el monopolio puede ser formado por los propios consumidores dando su voto de confianza en el producto que crea un monopolio o un oligopolio. Si es creado el monopolio por los consumidores, está bien porque es mercado libre. Por eso nos preocupamos de las barreras de entrada y salida. Pero no, Indecopi dice, 1 es malo, 2 es malo, 3 es cártel, 4 es oligopolio. Y entonces hay que regular, hay que crear la entidad regulatoria que le diga cómo se debe competir en el mercado. O sea, en otras palabras, regular la competencia. Y no como dice en el texto de las áreas de actuación de Indecopi, que dice es libre competencia. ¿Cómo hacer libre algo que le dicen cómo hacer? Entonces se vuelve estática esa competencia. Es una competencia de situación, porque el interés es la situación, no el proceso, cómo se llega a formar los monopolios, ni los oligopolios, ni siquiera le interesa el desequilibrio, cómo se logra y cómo pasa el equilibrio, cómo funciona el proceso de rivalidad empresarial. No, acá el tema es, son muchos, el producto es lo suficientemente homogéneo para que nadie pueda influir sobre el precio, eso es lo que le interesa, la situación, no el proceso. Bien, entonces, conclusiones. Bueno, hemos visto dos caras de una misma moneda. Estamos hablando de Indecopi, hemos hablado de la escuela austriaca, hemos hablado de la escuela neoclásica, hemos declarado nuestra simpatía con la escuela austriaca como partido, porque este enfoque austriaco le quita los dientes para poder regular, para poder ponerle legislación. Porque si le ponemos legislación, olvídense de Apple. Olvídense de los innovadores. No habría. Todos los empresarios siguiendo las pautas Indecopi serían empresarios estáticos, empresarios cumplidores de la ley. ¿Qué sería de un empresario que cumple la ley? Nunca sería innovador, nunca crearía nada. Toda la leche, el pan, la ropa sería un solo color, no habría innovación, no habría modas, no habría sabores diferentes, no, porque te sales del esquema, del modelo. Entonces, como eso no ocurre, o sea, como en realidad el mercado es dinámico y hay cambios y siempre va a haber cambios y la gente quiere gusto y sus gustos cambian, etcétera, entonces Indecopi se cuida mucho de ver el mercado. A ver, ya sabemos que estos son los desequilibradores, vamos a ver cómo se comportan. Y empiezan a examinar a todas las empresas que hacen su publicidad, qué tipo de producto ofrece, si la publicidad es engañosa o no, si la competencia es legal, ¿no? Vamos a ver si el comercio internacional es leal con los competidores nacionales, no pueden venir y ofrecer a un precio debajo del costo, porque eso se llama dumping. Dumping. Seguramente subsidio, ¿no? Y se olvidan, a la vez se olvidan de los consumidores. Los consumidores están felices cuando les regalan a precios ganga.
No, 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 acá el tema es que no se puede salir del tema de la competencia perfecta. Y nosotros somos liberales en el sentido de que adolecemos de la capacidad como para controlar a todo el mundo. ¿Ah? O sea, nosotros no estamos hablando de que tenemos la omnisciencia, reconocemos que podemos ser falibles. Así como es falible el empresario, también es falible la autoridad, porque la persona que es autoridad es la misma persona que está en la sociedad en su ámbito privado, no cambia, tiene una cabeza, tiene dos brazos, dos piernas, piensa, etcétera, es el mismo ser humano, no cambia por ser autoridad, no se vuelve más inteligente por ser autoridad. Y además se gobierna por otros incentivos, y no por las reglas de la economía, sino por las reglas políticas que las hacen pasar por técnicas. Entonces estamos hablando de dos mundos distintos, un mundo controlista de Indecopi con su legislación que pretende darle lecciones de competencia a las empresas, imagínense, hasta esa arrogancia fatal, como decía Ray, se pretende hacer Indecopi. Y otra cosa es lo que nosotros planteamos. Las reglas justas son las reglas de aquellas que no le hacen daño ni a la vida, ni a la libertad, ni a la propiedad. Esa es la regla justa, esa es la regla de la competencia. El no hacer daño a otro. Y si alguien le hace daño, al Poder Judicial. No a Indecopi. A Indecopi es, una vez que estemos gobierno, va a desaparecer y todas las superintendencias que existen en el país se van. Chao. Lo vamos a sustituir por empresas. Las empresas harán sus contratos cada uno y si engañan, le cae la ley con fuerza. Así que espacios para la estafa no hay. No vamos a hacer ni concesiones, ni, así como ahora los estatistas se ponen a darnos lecciones de moralidad, no a la corrupción, y fomentan con su sistema socialista la corrupción, nosotros no vamos a dar espacio ni siquiera para que haya focos de corrupción, focos de fraude, focos de engaño, focos de estafas, porque la reforma política, que es una reforma esencial para poder seguir con el avance de la reforma económica, es la clave para justamente lograr que el mercado funcione. O sea, si no hay reforma política, no va a funcionar la reforma económica. Si no tenemos un Estado que se limite a hacer el cumplimiento de la justicia, no vamos a tener mercados donde funcione correctamente y se pongan a trabajar los empresarios en brindar mejores bienes y servicios al mejor precio y con los mejores ingresos para todos. Entonces, esa es nuestra gran conclusión. No necesitamos Indecopi, necesitamos el mercado libre, necesitamos reglas justas en derecho a la vida, la libertad y la propiedad. No hay que regular la competencia. La única regulación posible es la regulación de la conducta que no atente contra el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Bien, queridos amigos fans del Partido de Evolución, estoy atento a sus preguntas, comentarios que quieran hacer para poder atender. Bien, voy a tratar de responder lo que me han puesto aquí. Bien, sí, efectivamente, José, gracias por tu comentario. Sí, el monopolio natural entendido como el monopolio donde no hay restricción de entrada ni de salida, donde se le permite a la rivalidad empresarial encargarse de descubrir cuáles son las oportunidades de ganancia, ese monopolio natural. No el monopolio natural que bajo el pretexto de que solamente una empresa puede entrar al mercado del agua, una empresa puede, o dos, entrar al mercado eléctrico, genera barreras de entrada. No, nosotros dejaríamos la barrera que se encargue el propio mercado de ver la mejor forma de cómo provisiona de agua, cómo provisiona energía eléctrica. Es decir, esa idea de que hay monopolios técnicos, nosotros no es un monopolio técnico. Es un monopolio creado por ley. Si es uno, es un monopolio creado por ley. Entonces hay que dar oportunidad para que haya otras formas de proveer del mismo servicio. Así que no hay que cerrar los mercados, hay que abrirlos y hay que dar que exista competencia. Ya la competencia verá cuál es la mejor forma de atender en estos mercados que ahorita dicen que son naturales. No es natural, ¿no? Sí, efectivamente, Martín Rodríguez, muchas gracias por tu
comentarios, sí, Indecopy genera monopolios, ¿no? Por supuesto. Desde el momento que le dicen cómo debes competir, por supuesto, le da oportunidad a algunas empresas de ser grandes y generar barreras de entrada para los competidores pequeños. ¿Sí? ¿Quiénes van a Indecopy? ¿Van la microempresa? ¿Va el pequeño empresario? No, no tiene tiempo. Él está como su familia metida en los negocios e ir a Indecopy es perder tiempo. Quien tiene la posibilidad de accionar Indecopy son las empresas medianas y grandes. Ellos tienen el tiempo, tiene abogados, firma abogados para gastar en lo que sea, contar de bloquear a su competencia o denunciar a su competencia. O sea, esa entidad no es para la clase baja o popular en términos empresariales. No, no es para ellos. Eso es de la clase media para arriba. O sea, es una oficina que atiende al público con cierto nivel económico como para darse el tiempo de visitar las oficinas y no dejar de producir. Es decir, empresas grandes, medianas, de 50 trabajadores, 100 trabajadores para arriba. Se puede dar el lujo el gerente de salir a su oficina e ir visitar al director, visitar a los abogados y pasársela entre oficina y oficina. Pero el pequeño, el microempresario no tiene tiempo para irse. Entonces, Indecopy no está hecho para todos, está hecho solamente para aquellos que tienen más dinero que la clase popular. Exacto, Jorge Chávez, hay que desregular y para eso hay que sacarnos de encima a los reguladores y sustituirlo por la iniciativa privada, ¿no? No pretendemos decir que al no tener Indecopy, va a ser un caos. No, el caos es con Indecopy. Justamente se forman los oligopolios con Indecopy. Quiebran los bancos con la superintendencia de banca y seguros, quiebran, a pesar de que hay superintendencia para que no quiebre, pero quiebran los bancos. ¿No? Se fusionan las empresas con Indecopy, así que no, ese es un cuento de que Indecopy soluciona, es un problema Indecopy. Es un problema porque el monstruo fue creado en los 90, creyendo que iba a ser una oficinita pequeña que iban a atender a unas cuantas personas por un tema de competencia. Y resulta que se le salió de las manos Indecopy. Ahora se ha convertido en un gigante, una burocracia grande, que no lo previeron aquellos que lo pusieron. ¿Por qué? Por la flojera, eso sí. ¿Por qué crearon Indecopy? Por la flojera de no hacer la reforma política en el Poder Judicial. Porque decía que la reforma judicial iba a tomar tiempo y mientras tanto la economía de mercado iba a estar huérfano de justicia, entonces hay que darle al Ejecutivo un poder de justicia. Miren cómo mezclan a propósito, ¿no? El Poder Ejecutivo es el que nombra al presidente Indecopy. O sea, la presidencia del Consejo de Ministros nombra Indecopy. Nombra al presidente Indecopy. ¿Cómo es que el Poder Ejecutivo hace justicia en el mercado? Si esa labor de justicia es para el Poder Judicial. Para que vean, ¿eh? Cómo se meten, cómo hacen que el gobierno genere justamente la fusión de poderes. O sea, en vez de que haya separación de poderes, Poder Judicial ve todos los temas judiciales, hasta lo que sea estafa en el mercado, eso es judicial. Pero no, acá tiene que haber un Indecopy para que vea la justicia en la economía. Y ahí le pusieron dientes al gobierno para que controle el mercado. Y ahí ya se frotaron las manos aquellos que querían hacer negocios con Indecopy. Y ahí tienen una serie de bufés de abogados que viven de eso. Quita Indecopy y se cae un montón de bufés de abogados. Así que esos van a ser los primeros que se van a oponer a nuestra reforma política. Porque hay que sustituir Indecopy por la iniciativa privada, por los acuerdos privados. Y el Poder Judicial es la ente rector de esto. Luis dice lo siguiente: las leyes de patente, propiedad intelectual generan monopolio. Sí, debería existir, por supuesto. Nosotros pensamos que las patentes son micromonopolios, o sea, le dan la exclusividad no solamente de ser el dueño de la marca o del invento, lo que fue, sino que le da más facultades, o sea, le impide que otros puedan comercializar. Ok, se te puede reconocer a ti que tú eres el inventor, pero una vez que tú vendes la primera copia, la segunda, la tercera copia, tú no le puedes prohibir a las personas que utilizan tu copia a utilizarlo como mejor le venga en gana. ¿Para qué lo vendes? Bueno,
Si tú le limitas, es decir, tú no puedes vender lo que yo te estoy vendiendo, etcétera, entonces estamos hablando de limitar la propiedad privada, porque su dinero que fue empleado para comprarte la primera copia, ahora él le quiere dar un uso comercial, y tú, la ley de patente, lo que impide es darle uso comercial a ese producto que está bajo tu nombre, patente, lo que tú quieras llamar. Eso es lo que estamos en contra, porque limita el mercado. Lo que pretende hacer la patente es limitar la comercialización de tu invento. El zoom, no entiendo la palabra zoom dentro de lo que genera la pregunta que Jairo señala. Sí, las regulaciones crean injusticias, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Eso es lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? O sea, lejos de resolver los problemas, ha complicado más los problemas de las personas pacíficas y libres. O sea, ya no es una oficina al alcance del bolsillo, es una oficina cara. Te hacen perder tiempo. Parece que estuvieras en un tribunal judicial, papeles por aquí que tienes que llevar, que tienes que aprobar, que tal empresa telefónica no te avisó que te iba a cortar el servicio. A ver, tráigame así, tipo tribunal de la justicia. Tráigame pruebas, le dice así, de que usted le dijo a la vendedora de la empresa de telecomunicaciones de que su plan de pago de esta comunicación celular iba a ser con tantos días, tiene grabación, todavía sí te dicen, tiene grabación, usted le ha grabado, tiene pruebas de que ella ha dicho eso. Imagínese eso, hasta en eso se meten de copia. Fíjense, su legislación es imposible de cumplirla. La venta de productos piratas, juegos deberían prohibirse. Al contrario, ¿por qué se debería prohibir? A ver, repetimos lo que acabamos de señalar. ¿Qué cosa es pirata? Es la prohibición de comercialización de productos, que lo inventaron otras personas. Bueno, hemos dicho que se le reconoce la propiedad, sí, la propiedad, inventó esto, es de su propiedad, claro, está su nombre, todo, nadie le va a quitar el nombre. Lo que estamos diciendo es que no se le va a dar facultades a los propietarios de los inventos, creaciones, etcétera, para que prohíba a otros qué hacer con eso que ha comprado con su dinero, con su propiedad privada. Puede comercializar, puede hacer negocio. Lo que no puede hacer es estafar. Estafar significa, este producto tiene el nombre José Luis Tapia, yo lo inventé. Ok, él compró una copia de eso que yo inventé, sea un disco, sea un programa, un CD, una película, lo que fuera. Y lo venda y le ponga su nombre. Eso es engañar, porque el producto es mío. Pero otra cosa es prohibirle que tú vendas. Que lo vende, es su problema si lo vende o no lo vende. Al contrario, me va a hacer famoso a mí como marca, porque él lo está distribuyendo y vendiendo y ganando a partir de su inversión que hizo con su dinero acerca de la primera copia que a partir de eso hizo. La otra cosa es decir, el producto no se llama José Luis Tapia, se llama Pepe López. Bueno, ahí está estafando, porque el invento está bajo mi nombre, pero no puede irme a engañar diciendo que ese producto está bajo su nombre. Que utilice mi nombre, pero yo no le voy a prohibir que comercialice. Esa es la postura liberal sobre este tema. Sí, 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 totalmente de acuerdo, Martín Rodríguez. Sí, en las oficinas de copia uno se la pasa toda la mañana perdiendo tiempo. Y se justifican, pues, o sea, ¿por qué creen que está hecho el sistema así? ¿Por qué creen que nosotros buscamos cambiar el sistema? Porque justamente gente como Martín Rodríguez se puede estar pasando toda una mañana ahí para resolver un tema de repente no tan trascendental en su vida, pero que le quita tiempo para hacer justicia. Bueno, ahí tienes un caso en que no cumple con la justicia, porque se vuelve una pérdida de tiempo y no puede ser justo que él pierda toda una mañana cuando él tiene que trabajar. Entonces, ¿qué justicia estás hablando? Por supuesto, Jairo, sí, nosotros decimos, uno de los planteamientos también en la reforma económica es sustituir
los colegios de abogados, los colegios de contadores, los colegios administradores, los colegios médicos, sustituir por entidades privadas competitivas. Cada uno elige quién quiere que sea su médico, quién quiere que sea su ingeniero. Y de nuevo, yo no necesito un colegio de ingenieros para yo accionar judicialmente en caso de que el ingeniero incumpla con el contrato o que un médico incumpla con su labor médica. Es decir, estafe, no sé, el médico con medicina, no sé, de baja calidad o él prometió hacer una operación, hizo 2 operaciones. Bueno, ya eso se acciona en el Poder Judicial. Y tú tienes que llevar las evidencias que él ha cometido fraude, engaño, etcétera. No es creando un colegio médico. No es asumiendo que todos los médicos son estafadores, por eso hay que crear un colegio médico para que filtre quiénes son los buenos y malos. Eso es generar restricciones a la competencia. Por eso nosotros creemos en las instituciones que hacen cumplir la ley. Necesitamos un buen poder judicial, necesitamos un buen sistema de seguridad ciudadana, que es lo mínimo y lo más decente que puede haber. No necesitamos oficinas burocráticas como Indecopi, como el Colegio de Abogados, como el Colegio... Eso es sacadera de plata. Le están vendiendo cosas que no son reales. Con colegio médico igual hay médicos de baja monta. No cumple con su labor informativa, no castiga a los médicos, se cubren las espaldas, se cubren los ingenieros, se cubren todos. Esa es una logia, que se protegen las espaldas. Cuando ya es escandaloso, recién votarán. Cuando ya es escandaloso, no cuando ha sucedido las cosas y no tiene publicidad. Están creyendo que un colegio médico, un colegio que es un cártel, por poner un nombre metafórico, que entre ellos pagan su cuota, usted va a creer que mientras más médicos votan, le va a convenir, se van a quedar con menos ingresos, pues si ellos cotizan todos los años, pagan su mensualidad. La idea no es votar, sino asimilar más. Entonces, ¿cómo va a ser su función de justicia? Es una locura esto de los abogados, contadores. Por eso, imagínense quiénes se opondrían a la sustitución de Indecopi por iniciativa de mercado. Los abogados, los contadores, quienes viven tocándole la puerta, los que les gustan las patentes, esos que les gusta inscribir y verificar que no comercialicen su patente, esos, los que viven de Indecopi, esos son los primeros que se van a oponer a esta reforma. Porque ese es su caldo de ganancia, digamos ahí, ¿no? Sí, por supuesto, por eso Jairo dice, sí, la seguridad parte uno, la mayoría de personas creen que la policía son... Sí, por supuesto, por eso nosotros estamos de acuerdo con que la gente ande armada, pues claro, tienen que aprender, tiene que haber academias de defensa personal, de cómo utilizar pistolas, de reglamento de ley, cómo protegerse contra la delincuencia, y que cualquiera que se mete sin autorización a una propiedad puede dispararle, porque es sagrada la propiedad privada de tu casa, no puedes permitir que alguien se meta por atrás, detrás de tu jardín y entre como si nada y no puedas dispararle. Está violando. Así como uno no se deja violar el cuerpo, así uno también, la propiedad de una casa no se puede dejar violar. Uno tiene que defenderse, agarrar la pistola y disparar, porque tú no sabes si este tipo tiene una pistola. En cambio, aquí las leyes están hechas para proteger al que dispara y para desproteger al que se está defendiendo con la pistola. O sea, está al revés el mundo, por eso no funciona, por eso la gente anda descontenta, anda con la disforia política, como decía Alberto Mansueto. Porque no funciona, hacen todas las cosas al revés, ¿no? Bien, queridos fans, voy terminando. Y aquí hay un último comentario de Jonathan y Greda, muchas gracias. La supuesta omnisciencia, la teoría neoclásica, así es, cuando es aplicada en un gobierno desemboca en un desastre, control de precios, control de la competencia, control de las fusiones empresariales. Ah, ese es otro gran tema. O sea, si tú te quieres fusionar una gran empresa con una pequeña empresa, una gran empresa con otra gran empresa o dos empresas pequeñas, te controlan. A ver, ¿cuáles son los motivos por el cual usted está haciendo eso? Ah, usted quiere
bajo un solo dueño quiere acaparar mercado, ah, no, eso es monopolio, eso es atentatorio contra el acto competitivo. O sea, la dinámica del mercado, que es la dinámica de descubrir oportunidades de ganancia y hay que fusionarnos para tener más mercado, eso está vedado, eso es imposible. Eso no entra dentro del paradigma neoclásico, es el paradigma del equilibrio, todo tiene que estar dentro del molde. Con eso matas una economía. Con la justa nuestra economía da lo que da. Con la justa. Y encima le piden que tenga grandes ingresos. Y encima le piden que los precios no suban. Encima piden que las cosas se mantengan estables. ¿Cómo va a ser estable un desastre de sistema socialista que tenemos? Que encima hace alianza con el mercantilismo empresarial. Se forman los grandes grupos económicos que ponen a una serie de funcionarios del gobierno, recomienda que si no aprueba los gremios empresariales al ministro de la cartera, no pasa. Y recomiendan nombres, etcétera. O sea, los gobernantes le piden al sector privado, aquí me puedes poner de ministro de la producción, aquí me recomiendas de que sea presidente de Indecopi. A ver, estudio abogado, ¿usted quién me recomienda que sea presidente de OCIPTEL? Es un gobierno que no tiene ni norte y todos están alrededor del poder, ¿no? Bueno, eso se puede romper con el gobierno limitado. Por eso decimos gobierno limitado. Para romper con eso, pues. ¿Usted cree que la gente no se da cuenta de estas cosas? Bien, queridos fans. Sí, por supuesto, claro, Luis, sí, sí, por supuesto. Los gremios empresariales no están pintados en la pared. Ellos tienen que influir en la política, sobre todo en nuestros países, porque nuestros países, como tiene un sistema socialista, donde tiene una alianza explícita para muchos y para pocos es implícita, ¿no? Entonces, no van a estar de adorno, pues se supone que tiene que proteger sus intereses económicos, sus intereses empresariales, y como ellos tienen plata para pagar coordinadores legislativos, coordinadores con el Poder Ejecutivo, entonces tienen algo que decir. Yo creo que ese es también otro grupo de que no van a estar de acuerdo con nuestras propuestas populares. O sea, cuando el pueblo conozca esto y diga, caramba, no sabía que existía esto y que esto está contra, no vamos a poner en contra, pero no le hacemos el juego a los gremios empresariales según sus intereses, porque nosotros lo que hacemos es defender principios, y los intereses políticos es poner en agenda al gobierno limitado, los mercados libres y la propiedad privada. Ese es nuestro interés. Tenemos intereses, pero políticos, no económicos. Es diferente a los que participan en este sistema. Los que participan en este sistema, la mayoría, no todos, algunos sí son bien intencionados, es sus intereses económicos dentro de la política. Ese es el tipo de sistema que hace alianza el socialismo con el capitalismo de amigotes o capitalismo para pocos. Y nosotros planteamos el capitalismo para todos, el capitalismo libre mercado, donde no hay barreras, no hay burocracia, donde hay, solamente tenemos un gobierno pequeño de 47.000 millones, que es suficiente con un IGB, y el resto de los impuestos a la renta, chau, no existirían bajo nuestro gobierno. Sería un gobierno mucho más rico en términos no de tamaño, sino del efecto recaudatorio con una economía abierta al mundo, porque no es abierta para ustedes, es para todos. Peruanos que vienen del exterior van a venir con sus capitales a poner su negocio acá y van a convertir todo porque hay igualdad ante la ley. Ese es el ideal a seguir. Eso sí se puede porque hay programa, hay hecho, hay evidencia. Y todos los países que se han acercado a ese ideal les ha ido muy bien. Y siempre pregunta, ¿hay algún país en el mundo que esté el 100% esto? Como buscando si no es el 100%, entonces no existe. Y como no existe, no es verdadero. Esa forma de concluir tonta, que pensando que las cosas tienen que ser al 100% para que funcione. Por supuesto, no, los gremios no quieren, pues, ¿cómo va a querer? ¿Un competidor va a querer que entre otro competidor? Pregúntale si alguien quiere hacer más esfuerzo del que está haciendo para ganar más. Si sabe que el que va a entrar le va a quitar una parte del mercado. ¿Qué prefieres? ¿Que entre y te quite el mercado o que no entre y no te quite ningún mercado? Siempre el competidor va a preferir que no entre, pues. Es la lógica de cualquier empresario. No quiere tener competencia. Y los flojos
Dicen, mejor le toco la puerta al ministro, le alcanzo un proyecto de ley para prohibir tal y tal y tal, y así ya me evito la competencia, o los empresarios verdaderos. Aquellos que dicen, bueno, si tengo que competir contra él y él me va a pisar los talones, bueno, voy a tener que invertir mejor entonces mis recursos en mejorar mi producto, mi proceso de producción, mi gerencia. No sé, usted, cada empresario sabe qué cosa tiene que hacer para que no le alcance el competidor. Va a tener que estar más perspicaz. ¿Mm? Sí, por supuesto, sí, 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 confía es el problema, sí, 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 es mercantilismo. Ha tenido buenos líderes, pero como digo, no han sabido descubrir el liberalismo clásico. Se le ha dado oportunidades, el hecho de llegar libros, hemos cumplido con nuestra tarea y no quieren aprender porque son funcionales al sistema. Yo creo que es un problema porque tiene mucho peso ese gremio. Solamente el pueblo puede tener la voz aquí. El pueblo los puede sentar a ellos y conversar. Si el pueblo nos apoya mayoritariamente, nos pondremos hasta más que igual ante Confía. Confía va a tener que hacer lo que nuestra representación le diga. Porque nosotros tenemos las ideas claras. Ellos también, por supuesto, para defender su sistema. Pero quien tiene gente detrás tiene poder político. No tendremos plata, pero tenemos ideas. Y si la gente se entera que esas ideas lo va a beneficiar a ellos, que esta es la verdadera devolución de poderes, recursos y funciones, entonces van a apoyar. Es un tema de apoyo. Pasen la voz. Pasen la voz, díganle. Ahorita somos minoría. Pero cuando esto se desate y se vuelve una vorágine, nadie no va a parar. El asunto es tener a las mejores personas de nuestro lado. Esa es la idea. Ahorita estamos buscando 48 cuadros políticos, bien preparados para que se agarren con los ministros, que se agarren con los líderes de opinión, con ellos, para que la gente del pueblo vea que sí tenemos capacidad de respuesta. Y por eso tenemos que prepararnos, tenemos que aprender. Hay que aprender el programa de las 5 reformas. Hay que instruirnos. Hay que leer a los mejores autores. Hay que participar en estos chats que nosotros ofrecemos desde el Partido de Evolución, desde el Foro Liberal de América Latina. Para eso se hacen los conversatorios los miércoles a las 7 de la noche, hora Lima. Para eso se hace la coordinación política los lunes con las personas interesadas en dar el paso a hacer política y no solamente estar de mirones observadores. Den el paso. O quieren el desastre. Porque hasta ahora todo es desastre. Toda la vida andamos así. ¡Qué bonito! 7, 8 años de crecimiento. Pasan los 7, 8 años y de nuevo estamos ahora en los menos 25% de PBI. ¿Por qué? Porque no hemos tenido a la gente que le haga el pare al gobierno. Y entonces el gobierno avanza porque no tiene oposición. Ah, ¿y por qué no hay oposición? Porque no están preparados, no conocen las 5 reformas, no conocen la propuesta de evolución. Nosotros estamos haciendo todo lo que podemos en nuestro lado. Somos pocos. Estamos buscando 48 cuadros preparados, que se den un tiempo, así como le dan un tiempo para sus amigos, denle un tiempo para el país, un compromiso. ¿O qué quieren? Que se destruya el país, que lo tomen los comunistas. ¿Quieren eso? Si ya el país está tomado en parte por los comunistas, quieren más comunismo. Ay. Sí, sí, hay, por ejemplo, muchos de los empresarios de la micro y pequeña empresa no se identifican cuando le dicen con el empresario, ¿no? Dice, ¿usted es empresario? No, yo soy trabajador independiente. ¿Y por qué usted considera que es trabajador independiente? Ah, sí, porque los empresarios andan con las autoridades tomándose fotos. Es una encuesta que hizo la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, le preguntó. Por eso ellos no emplean la palabra empresario en sus programas. Hablan con más que todo trabajadores independientes. Para que vean, o sea, no se sienten orgullosos de ver a los empresarios de la gran empresa tomándose fotos con los ministros. O sea, no son empresarios como los empresarios pequeños que están todo el día buscando clientes. En el otro está todo el día tocándole la puerta a los ministros. Sí, efectivamente.
Sí, 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 a veces no es el que tiene... Sí, no, no, yo creo, Jairo, que no es como tú señalas. En parte tienes razón, hay otra parte que me gustaría añadir. A veces las personas a las que tú, digamos, si bien puedes no tener la razón o tener la razón y no convencer, que esa es otra forma también, puedes tener la razón y no lo convences. Porque a nadie le gusta que le diga que está equivocado. Entonces hay mejores maneras de decir, no decir que esté equivocado. Tal vez le tienes que sugerir que lea un poco o algo así, ¿no? O agradecele la opinión que él te está dando, agradecele. Ya en su momento aprenderá más, pero no hay que decirle, estás equivocado, estás equivocado, estás equivocado. Te pones a debatir, debatir. Con esa persona no vas a lograr nunca convencerla. O sea, una persona no tiene que sentirse convencida, tiene que sentirse parte de tu pensamiento. Aquel que se siente convencido, la palabra convencido es sentirse vencido. ¿Quién le gusta sentirse vencido? Todos necesitamos ser ganadores, sentirnos ganadores. Y si hay una forma de hacerle ver de que lo que está, digamos, diciendo no es correcto, bueno, hay mejores formas de decirle, oye, ¿sabes qué? No estás equivocado, hay mejores formas. Por favor, mira, acá hay una información que te va a ayudar a ampliar digamos así, tu información que posees. Pero a nadie le gusta que ser convencido, quiere ser parte del producto. O sea, hay que buscar que la gente compre, buscar que la gente compre nuestro producto. No hay que vender, hay que provocar que él compre, que no es lo mismo. A la gente le gusta comprar, no le gusta que le vendan. Punto número 2. Sí, por supuesto, Dani. Sí, te vamos a agregar. Ya, por interno te vamos a hacer llegar la información. Ok, muchas gracias por enviarnos. Eh, Mira, ahí han puesto el caso de Milei. No es de nuestro agrado el señor Milei, porque insulta. Dice que todos los políticos, o sea, nosotros que estamos haciendo política, somos políticos, todos son unos ladrones, todos son unos bastardos, todos así. O sea, una persona que hace una generalización de ese tipo pierde el respeto por aquellos que nos dedicamos a realizar actos de este tipo, de convencer, de enseñar, ilustrar. ¿Por qué cree que hacemos nosotros este conversatorio? Es para dejar en claro la transparencia de nuestro pensamiento y que no se diga que nosotros estamos engañando, porque acá nos estamos exponiendo a que después nos saquen esta grabación y ustedes han dicho esto y están haciendo otra cosa. Lo hacemos desde ahorita, para que vean la franqueza con que decimos las cosas y no queremos engañar a la gente. En cambio, otros en política no hacen esto. Se venden como personas, pero no venden ideas. Y termina la gente apostando a alguien con un parcito de idea, pero no conocen el fondo del asunto. Nosotros estamos presentando el fondo para que quede grabado y quede en la mente de todas las personas que nos han escuchado y lo compartan este video con otras personas para que conozcan y sepan lo que vamos a hacer. Somos esclavos de nuestras palabras y como dice el dicho, y también somos dueños de nuestros silencios. Y aquí nos estamos hipotecando con ustedes. O sea, acá no van a sacar esta información. Ustedes dijeron eso. Y es fácil hacer una viralización de las cosas que hemos dicho y que nos desacreditarían en caso de hacer cosas contrarias, en caso que digamos otra cosa. Sabemos lo que estamos haciendo. Por eso exponemos esto. Para que nos los hagan recordar siempre. Y se crea una masa de ciudadanos que hagan recordar siempre a sus representantes del Partido de Evolución, que tienen que cumplir lo que ustedes han dicho. Y por eso hacemos eso. Sí, por supuesto que el señor Milei ha hecho bien en algunas cosas, en difundir ciertas verdades económicas, hay que aplaudirlo, ¿no? Pero creo que tiene sus límites en el campo político. Y no nos hace ningún favor, porque un economista, siendo economista, teniendo una llegada al público, con esa intensidad con que expone,
pero se pone a hablar cosas políticas que no tienen sentido, bueno, deja de perder o deja de tener respeto, ¿no? Por quienes hacen política, por todos los que hacemos política. Y la popularidad, como digo, es momentánea. Es decir, él ya tiene los límites marcados. Él quiere ser economista y punto. Hasta ahí llega su trascendencia, ser economista y punto. No va a poder hacer nada más. Va a poder ser buen economista y punto. De ahí no pasa. De ahí no va a ser más historia. De ahí no va a poder ser cambios siendo economista. El que hace los cambios es la política. El político hace los cambios. Es el que tiene el poder para hacer los cambios. El señor Milei tendrá buenas ideas, pero no podrá hacer los cambios. La historia registra quienes hacen los cambios. No es un tema de ideas solamente. Tener la idea y no ejecutar es un desperdicio de persona. Porque si él habla así con esa elocuencia, le va a decir, ok. Y le hacen la pregunta, ¿y usted qué haría si fuera ministro? ¿Y usted qué haría? O sea, no es suficiente tener la idea, hay que ponerla en práctica. Sobre todo cuando entra en el tema político, ¿no? Me refiero a eso. Si él fuera un poco más, digamos así, reconocer sus límites, fuera más humilde, a lo mejor tendría más llegada al público, y no solamente la cantidad que tiene. ¿Es popular? Sí, es cierto. Sí, sí, efectivamente, como dice Francesco Chiappe, sí, sí. Sí, ayuda, ayuda, sí, ayuda, exacto, ayuda, pero no ayuda suficiente, ¿no? Como digo, traten, sobre todo aquí mis amigos fans, traten a las personas como les gustaría que las traten a usted. Trata a la persona como le gustaría que lo trate a usted. Si lo tratas bien, va a ser un aliado tuyo, va a ayudar. Si lo tratas mal diciendo, tú estás equivocado, eres socialista, o sea, va a terminar espantado y encima somos poquitos. Si tú ves un potencial, tú tienes que darte cuenta. Hay unos que discuten por discutir, hay unos que discuten porque quieres que le aclare las cosas. Bueno, ese segundo es el que interesa. Los otros que ya tomaron partido, posición, etcétera, que nunca van a dar su... porque ya tienen una posición tomada y seguramente se ha prestigiado por esa posición ganada, no tienes nada que hacer ahí. Simplemente escúchalo, ríete, conversen, sean amigos y punto. Pero tu trabajo verdadero es con el segundo. Aquel que te pide información, aquel que te dice, pero no sería mejor esta manera, y tú le dices, mira, creo que es muy bueno, es muy válido tu punto de la preocupación, pero creo que hay una cosa que también deberías saber. Hagan eso. Trátalos a tus potenciales discípulos, a tus potenciales prospectos, trátalo como a ti te gustaría que te traten. Esa es la premisa de cualquier comunicación. Trátalos como te gustaría que a ti te traten. Sí, por supuesto, Dani. Sí, la izquierda es nuestro enemigo. Sí, Jaire, sí entiendo lo que tratas de decir. Sí, 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 sí. Al público, sí, sí. Bien, a ver, dice por acá. Javier Milei no ataca la política en general, de hecho apoya al Partido Libertario. Ah, ojalá, ojalá nos apoyara al Foro Liberal de América Latina. Se le ha pedido ayuda y no ha querido. ¿Por qué será? Si tiene razón en el tema político, le falta. Sí, claro, Francesco. La pregunta de Francesco Chiappe dice, ¿la batalla cultural debe ser totalmente pública, audiovisual, radio, o también fundar instituciones, colegios, universidades para adentrar?
Mira, las ayudas audiovisuales, radio son buenas en el corto plazo, o sea, son efectivas en el corto. Desvía la atención de algo que se está dando con una corriente determinada que origina que las personas presten atención a determinada causa. Bueno, un buen video, una buena conferencia, genera atención. Ahora, ¿cómo aseguramos que no solamente esa persona, sino las que vienen después, estén dentro de esta lógica que nosotros queremos compartir con todos? Bueno, ahí están las instituciones de mediano y largo plazo, los colegios, las universidades, como tú señalas, que ahí podría enseñarse en los colegios el pensamiento económico austriaco. Bueno, es digamos, cada entidad, como es privada, escogerá lo mejor, pero nada de Ministerio de Educación, porque eso va a ser sustituido por los colegios. Cada colegio va a designar su mejor currícula. Y si hay un colegio que quiere enseñar economía austríaca, que enseñe, no se le va a prohibir. Si es un colegio que quiere enseñar religión, que enseñe religión. Y si hay un colegio que se declara ateo, que no enseñe religión. ¿Cuál es el problema? Cada uno escoge el mejor colegio. Si uno tiene hijos, bueno, escogerá el colegio que más le convenga dentro de sus posibilidades económicas. Entonces, sí, por supuesto. Lo que pasa es que las universidades y colegios es para mediano y largo, o sea, dentro de 2 o 3 años vas a ver los resultados. Y los resultados en el presente, que es también lo que nos interesa, es con videos, audiovisuales, estos webinars que hacemos, etcétera. Es para el corto plazo, para generar más adeptos, gente que pueda ayudarnos. Sí, también, sí, como eh, Román, ¿no? Es bastante cierto. Lo que pasa es que no lo vemos a Milei como que ayude al movimiento continental. A ver, si tú vas a asistir a su charla, hazle una pregunta así, de frente. Señor Milei, si le pidieran a usted por segunda vez apoyar al Foro Liberal de América Latina, ¿lo haría o no lo haría? Y si no lo haría, ¿por qué no lo haría? Y si lo haría, ¿por qué lo haría? Así pregúntale, Romagno, pregúntale. Porque no lo justifiquen a mi ley ahorita. Ahorita tenemos que unirnos todos, ¿no es cierto? Esa es la idea. Unión, ya, ok. Hemos pedido que nos ayude. Estamos buscando, tendiendo la mano. Porque vemos a Argentina, vemos lo mismo que pasa en Perú, que el socialismo avanza. Y deberíamos estar unidos todos. Los lajes, los otros, etcétera, deberían estar ahí apoyando, deberían estar participando, haciendo publicidad al Foro Liberal. Porque el Foro Liberal debería tener más gente y no tiene más gente. ¿Por qué? Sí, por ejemplo, Jefferson dice, es difícil tratar bien a los de la izquierda, porque son los primeros en difamar. Sí, con ese tipo de gente no, pues. Yo me refiero a los honestos, a aquellos que tienen un pensamiento de izquierda, que no son profesionales, que no están habituados a atacar de esa manera, porque es parte de su quehacer político atacar a la persona y no a las ideas. No, de eso no, yo estoy hablando si tú ves una persona que tiene un pensamiento de izquierda y no es un profesional, que no está hecho para, para justamente darte la contra porque es un profesional, no es un profesional, sino es una persona que por defecto va a ser izquierdista. Entonces, dale la oportunidad de a pocos de que él exprese, respeta su idea al comienzo, porque va a ser así. Tienes que tener un poco de paciencia, la gente no cambia la noche a la mañana. A mí me ha tomado años cambiar mi pensamiento. O sea, no pienses que las cosas cambian de la noche, las personas no cambian de la noche a la mañana. No es que hacen un formateo de su cerebro y meten todo a Mises, a Hayek, a Rothbard y todo, ¿no? Y ya es otra persona nueva, piensa al día siguiente diferente. No, no es así. Entonces, me refiero a ese tipo de personas, no a los profesionales de la izquierda. No le vas a pedir a Verónica Mendoza que cambie. No te vas a matar convenciéndola. No, no, de ese no estoy hablando de las personas con las personas que si son de izquierda no son profesionales, no son dirigentes de partidos. Me refiero a gente que está ya hipotecada o representa a la izquierda. Bueno, ya a ese tipo de personas no le puedes pedir que cambie. Los inteligentes cambian de la noche a la mañana.
de la intervención de China en Hong Kong, bueno, siempre que haya una fuerza externa que viole libertades, que le diga no hable, no comercies, siempre uno tiene que salir a defender, o por lo menos brindar una opinión en contra de un uso de la fuerza. Es diferente a que si tú fueras gobierno, ¿no? Cuando uno está desde el gobierno hay que tener mucho cuidado cómo expresas tu opinión referente a China, ¿no? O sea, la idea es ser tajante, ¿no? Decir por qué. Sí, la universidad pública es un nido donde se refugian los peores. El privado también hay, pero abiertamente no permite pues que haya comunismo, porque si permite que haya el comunismo, permitiría que haya sindicato de profesores, y ustedes saben que los empresarios nada que ver con los sindicatos, tal como están ahora los sindicatos, politizados, etcétera. Entonces no va a permitir que el comunismo avance en los colegios privados, en las universidades privadas, pero sí en las universidades públicas, porque ahí el rector no está por mérito académico solamente, está por haber hecho una buena coalición dentro de la universidad para llevar los votos y ser elegido. O sea, es un político académico, ¿no? Entonces, si tiene el voto y la mayoría de una universidad pública piensan distinto y de izquierda, bueno, tendrá que hablar para la izquierda, pues. Tendrá que hablar de comunismo ahí. Entonces, como también pudo haber sido al revés, puede haber sido en un contexto diferente, puede haber sido una universidad pública más liberal. Bueno, no es tan liberal, ¿por qué? Porque hemos dejado que avance el comunismo. Felizmente ya tenemos un programa, tenemos un proyecto político. Ahora que ustedes ya conocen ese proyecto, ese programa político, es cuestión que lo hagan avanzar ustedes. Nosotros somos pocos, hacemos lo que podemos. Entonces, este tipo de charla, por ejemplo, circúlenlo una vez que salga grabado. O sea, no habría, digamos, ningún impedimento para que ustedes compartan esto. Bien, entonces yo creo que ya es suficiente eh, por el día de hoy. Les agradezco bastante su atención, el haber participado con sus preguntas y los espero el próximo sábado a las 5 de la tarde, Dios mediante, y que el Facebook nos los permita. Así que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos ustedes.